grandes compañeros que además de ser grandes amigos, pues nos permiten compartir su experiencia laboral y, por supuesto, a nivel profesional y académico, pues hoy estamos a la altura ah, de miras en tener a la doctora Nelly Capetillo, quien es amiga de todos nosotros de tiempo atrás. Y bueno, pues hoy generosamente nos va a, durante los siguientes minutos, pues hacer este abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, que es un tema complejo dentro de la salud mental y ya no se diga en la salud general física. Y bueno, pues Nelly, ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, su estado natal, y de ahí se viene a estudiar eh, psiquiatría, tanto general como especialista en niños y adolescentes por la Universidad Autónoma de Nuevo León, primeramente en psiquiatría y después eh, hace el posgrado en psiquiatría de niños y adolescentes y finalmente realiza su alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ella, pues, tuvimos la fortuna hace algunos años, bueno, de que fuera parte del grupo Punto de Partida, como parte del profesional de salud psiquiátrica. Ahora colaboramos y bueno, ella es además certificada por diversos organismos, como es en terapia cognitiva conductual para trastornos de la conducta alimentaria y es miembro de diversas academias, tanto en Estados Unidos como en México, de esta rama. Así que no me resta más que, Nelly, agradecerte la gentileza de eh, transmitir de tus conocimientos y, por supuesto, por contar con tu amistad. Y bueno, sin mayor preámbulo, bienvenida y muchas gracias nuevamente por aceptar estar aquí con nosotros. Adelante y buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer vernos por aquí nuevamente. Y pues bueno, espero hacer lo más ameno posible la presentación, aunque después de haber elegido el tema y es al estar revisando bibliografía y pensando mucho en la experiencia y demás, pues sí me dio mucha tristeza porque hay muchos desafíos y muchas barreras en la atención de los trastornos alimentarios, pero bueno, parte de la idea de compartir esto es como hacer una comunidad más grande para poder atender a nuestros pacientes y atenderlos y atenderlos mejor. ¿Puedo compartir ya la pantalla? Sí, Nelly, adelante. Mi vida ya quedó afuera. Ya, listo. Muy bien, perfectísimo. Bueno, pues eh, comenzaré un poquito hablando o más bien dividí en dos partes la presentación y en la primera pues voy a revisar un poquito como puntos claves en el diagnóstico, en el tratamiento y epidemiología de los trastornos alimentarios y en la segunda parte pues revisar mucho este tema de desafíos o barreras en el tratamiento, ¿vale? Digo, ya me presentaron y muchísimas gracias por la presentación. Le tengo mucho cariño al grupo de partida. Bueno, primero es importante saber que los trastornos alimentarios son condiciones serias de salud mental con una mortalidad alta y que se van a caracterizar por comportamientos anormales de alimentación o de control de peso. Y tanto las actitudes alteradas hacia el peso, la forma corporal y la alimentación van a jugar un papel clave tanto en su origen como en su mantenimiento. Sabemos que estas formas o estas preocupaciones van a variar según el género. Generalmente las mujeres persiguen el ideal de delgadez y los hombres
un poquito más el aumento de musculatura. Y es súper importante tomar en cuenta que la obesidad per se no se enmarca como un trastorno alimentario. En cuanto a las estadísticas, sabemos que la anorexia nervosa tiene la tasa de mortalidad más alta de todos los trastornos psiquiátricos, de un 5 a un 6%. Una de cada 5 muertes en personas con anorexia nervosa va a ocurrir por suicidio y otras causas de muerte incluyen complicaciones médicas debido a la desnutrición o al uso de sustancias. Eh, Datos muy tristes, ¿no? Son las estimaciones que son muy variadas en la prevalencia de los trastornos alimentarios, lo cual va a variar según las poblaciones o los criterios utilizados o la metodología utilizada para estos estudios, y varían de un rango de 1 a 22.7% para mujeres y 0.3 a 0.6 para hombres. A nivel mundial, la prevalencia de los trastornos alimentarios se ha más que duplicado, desde estimaciones de 3.5 al 7.8% en los últimos años. Y no solo es, también la edad de inicio, la edad media de aparición, que antes era de 14, 15 años de edad, hoy por hoy es de 12.5. Y yo siempre comparto y comento que cada vez me llegan más pacientes de 8, 9 años de edad con todos los criterios diagnósticos de anorexia nervosa y todas las complicaciones asociadas. Entonces, esto es un dato bastante preocupante, en donde tendríamos que intervenir a nivel prevención en nuestra sociedad. El 40% de los casos van a iniciar en adolescentes entre 15 y 19 años de edad, y se estima que la prevalencia del trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos y de la anorexia nervosa atípica, aunque aún no se ha medido claramente, comprende el 14 y el 33% de nuevos diagnósticos en los centros de urgencias para adolescentes, respectivamente. Esto es muy importante, ya que muchas veces no hay tanta información en estos diagnósticos debido a que se pudiera de repente minimizar los efectos de estos diagnósticos, pero sabemos que tienen complicaciones graves y no por ser anorexia nervosa típica quiere decir que sea más leve o mejor que cualquier otro trastorno alimentario. También entre los trastornos alimentarios, bueno, sabemos que tanto en el DSM-5 como en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-11, se abarcan 6 trastornos alimentarios principales, de los cuales siempre han estado anorexia nervosa, bulimia nervosa y trastorno por atracón, y previamente teria, pica y trastorno de rumiación se encontraban en otro apartado o se manejaban en otro apartado diferente a los trastornos alimentarios. Se consideraban principalmente trastornos de la infancia. Hoy por hoy ya están clasificados en los trastornos alimentarios. Ahora, ¿cuándo debemos sospechar un trastorno de la conducta alimentaria? Sabemos que existen diversos signos conductuales que pueden hacernos sospechar que una persona pudiera padecer un trastorno alimentario. Por ejemplo, ir al baño inmediatamente después de las comidas, no acabarse la comida o tirarla, esconder o almacenar comida, quejas sobre estreñimiento y uso de laxantes, diuréticos o pastillas para adelgazar de forma constante, saltarse comidas con todo tipo de pretextos, es decir, pretextos como ya me llené, no tengo hambre, no tengo tiempo para comer, no me gustan ciertos alimentos, etcétera. Conductas y actitudes que indican que la pérdida de peso y el control de la alimentación se están convirtiendo en la mayor preocupación de la persona. Doctora También, Nelly, ¿sí? perdón que le interrumpa, doctora Nelly, ¿podría compartir la pantalla completa, por favor? Es que las diapositivas se ven muy chiquitas. Sí. ¿Y ahora? Pero muchas gracias, ya está muy bien. Gracias, doctora Nelly. Perdón, vale. Em, Otros signos que pueden aparecer: usar ropa ancha, desaparición de grandes cantidades de comida o de alimentos prohibidos,
disfrutar cuando otros comen o animarles a hacerlo, una alteración del rendimiento académico, laboral, tolerar mal los cambios en las rutinas diarias, un incremento en el ejercicio, sobre todo de forma solitaria y de forma compulsiva. Masticar chicle constantemente, aumentar el consumo de café o té, incrementar el consumo de endulzantes o sustitutos de azúcar, aumentar el consumo de bebidas dietéticas, sobre todo gasificadas, y generalmente utilizan estas conductas con el objetivo de disimular el hambre. Hoy por hoy sabemos que muchas conductas se han ido agregando a lo largo del tiempo e históricamente en los trastornos alimentarios. También tenemos ciertos signos emocionales y cambios en las relaciones con los demás, como el miedo intenso a la ganancia de peso, la insatisfacción corporal, la distorsión de la imagen corporal. Los únicos intereses de la persona van a ser la comida, el ejercicio y el peso. Existe una baja autoestima y una elevada autocrítica, cambios en el estado de ánimo, no expresar emociones, no disfrutar los hobbies, desinterés por la relación con los demás, un distanciamiento de las amistades e incluso un aislamiento en el hogar. Cada vez se van agregando más conductas, les comentaba, por ejemplo, el término ortorexia nervosa, que si bien no es un diagnóstico que aparezca en el DSM-5 ni en el CIE-11, existe y es un problema a considerar integrarlo a futuro, ¿no? Son aquellas personas que tienen cierta obsesividad respecto al consumo de alimentos y dietas restrictivas o dietas muy estrictas, ¿no? Como esta obsesión por comer saludable. Y en esta obsesión se restringen diferentes grupos de alimentos que en general y muchas veces llevan a un peso bajo. Estas personas niegan tener como un miedo a engordar o un miedo o un tema de distorsión de la imagen corporal, sin embargo, sí tienen esta obsesividad por comer saludable. Anorexia inversa, que este término se utiliza también. Ninguno de estos términos aparecen ni en el DSM-5 ni en el CIE-11, pero son términos que vamos integrando a nuestro lenguaje en el tratamiento de los trastornos alimentarios. La anorexia inversa es la presencia de restricción o de alteraciones en la conducta alimentaria, sobre todo en hombres quienes buscan incrementar la musculatura. La druncorexia o alcorexia, ¿no? El consumo de alcohol para intentar disimular el hambre, o incluso sabemos que muchas veces nuestros pacientes consumen diferentes sustancias con este objetivo, llámese cocaína, etcétera. La diabulimia, ¿no? Pacientes que empiezan a omitir o a disminuir la dosis de insulina para evitar el incremento de peso, lo cual pues puede tener complicaciones mortales. Y la pregorexia que son las conductas alimentarias que se pueden presentar en las embarazadas. Y así podemos ir integrando muchas otras conductas y muchos otros términos que esperemos en un futuro se puedan implementar en los criterios diagnósticos. Observamos diferentes síntomas en niños y adolescentes en donde podríamos sospechar que pudiera existir un trastorno alimentario, ¿no? Niños que pudieran ser como picky o muy selectivos en los alimentos, que tengan conflictos alrededor de la hora de la comida, brincarse comidas, contar calorías, reducir ¿Me calorías. puedes llevar a casa a mi mamá? Tener reglas rígidas, ¿no? Respecto a la alimentación, restringir ciertos grupos de alimentos, evitar el comer socialmente, ¿no? Incluso empiezan a evitar ir a reuniones sociales para evitar comer muchas veces. Pérdida de peso notable durante los últimos 3 meses, por ejemplo. Atracones como una pérdida de control en el tipo y la cantidad de comida que se consume, vómitos después de las comidas, un ejercicio excesivo y sobre todo compensatorio, ¿no? De lo ingerido,
comentarios frecuentes acerca de la apariencia, esfuerzos por ocultar o tapar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el uso de ropa ancha o constantemente el estarse tapando con los brazos, etcétera. Y una preocupación constante por la apariencia. También puede existir ansiedad, depresión, cambios de humor, em, conductas autolesivas y aislamiento social. Generalmente no llegan con nosotros o muchas veces nuestros pacientes no llegan específicamente por un trastorno de la conducta alimentaria y pueden llegar con nosotros por temas diferentes como ansiedad, depresión, etcétera. Por ejemplo, hoy por hoy está como muy normalizado el tema de la delgadez o incluso me han llegado algunos niños, varones, ¿no? Em, por temas de ansiedad o irritabilidad, y al hacer la evaluación completa, pues resulta que tienen un trastorno de conducta alimentaria, pero que incluso es aplaudido por la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños musculosos, ¿no? Son niños que se la pasan haciendo ejercicio y con alteraciones en el crecimiento, pero sin embargo no es algo que sea notorio para la familia o preocupante, sino más bien lo ven como algo normal o incluso les decía admirable, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, llega conmigo por un trastorno de ansiedad, pero pues resulta que estaba en desnutrición y con una restricción tremenda. Y parte del tratamiento, evidentemente, pues será manejar esta parte alimentaria. Estos son los trastornos de la conducta alimentaria que aparecen en el DSM-5. Tenemos pica, que es la ingesta de sustancias no alimentarias, piedras, tierra, papel, etcétera, que generalmente se puede presentar cuando existen algunas deficiencias o alguna discapacidad intelectual o algún trastorno del neurodesarrollo. Existe también el trastorno de rumiación, que es la deglución del alimento, la regurgitación del mismo, que se puede ya sea escupir o deglutir nuevamente. Aquí es muy importante identificar que no existe un tema de alteración de imagen corporal y que esta conducta de rumiación puede estar presente en pacientes con anorexia nervosa o bulimia nervosa, por ejemplo. El trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos es cuando existe una desnutrición, una alteración en el crecimiento o un bajo peso asociada a una restricción, y esta restricción se debe a las características organolépticas de los alimentos, ya sea la forma, la textura, el sabor, eh, por cuestiones sensoriales o bien por temores a consecuencias de comer, es decir, por ejemplo, emetofobia, ¿no? Este miedo a vomitar, miedo a atragantarse, que la persona restringe y llega a un peso bajo. Es mucho más común en niños y adolescentes, sobre todo en hombres, en este trastorno alimentario particular. La diferencia entre anorexia nervosa y bulimia nervosa es el criterio de peso. En anorexia nervosa existe este criterio de peso bajo para la edad, el sexo y la estatura de la persona y predomina la restricción y el ejercicio compulsivo en el tipo restrictivo, por ejemplo, y existen atracones y conductas purgativas en la anorexia nervosa del tipo atracón-purga. Bulimia nervosa es la presencia de atracones y conductas compensatorias que pueden ser tanto purgativas como no purgativas. Es muy importante diferenciar esto, ¿no? Ya que toda conducta que esté asociada, como su nombre lo dice, a compensar la ingesta o la ingesta de un atracón, perdón, es una conducta compensatoria. Una conducta compensatoria purgativa pueden ser las conocidas como los vómitos autoinducidos, el consumo de laxantes, el consumo de diuréticos. Y las conductas no compensatorias pueden ser, por ejemplo, el ejercicio, es decir, tuve un atracón y voy a hacer 3 horas más de ejercicio. Tuve un atracón y voy a aumentar 1 hora de bicicleta, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ayunar. Tuve un atracón y no voy a cenar o no voy a consumir alimentos hasta dentro de 24 horas, por decir algo.
¿no? Y el trastorno por atracón es la existencia únicamente de atracones sin conductas compensatorias. Para que sea un trastorno por atracón se tiene que presentar un atracón por semana durante los últimos 3 meses. En bulimia nervosa, para que sea bulimia nervosa, se tiene que presentar una conducta compensatoria por semana durante los últimos 3 meses. Es importante señalar que los trastornos de conducta alimentaria no pueden coexistir. Una persona no puede tener al mismo tiempo anorexia nervosa y bulimia nervosa, porque los criterios se excluyen entre sí. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que cambien a lo largo del tiempo, es decir, una persona puede haber padecido en la infancia, adolescencia, trastorno por atracón y más adelante presentar anorexia nervosa. Sí pueden, digamos, mutar a lo largo del tiempo, pero nunca coexistir. Hay un apartado de otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos. Y estos incluyen la anorexia nervosa típica, que tiene todos los criterios de anorexia nervosa, excepto el peso. Es decir, la persona ha bajado de peso de forma importante, sin embargo, no se encuentra en un peso bajo. La bulimia nervosa de baja frecuencia cuando existe menos de una conducta compensatoria por semana durante los últimos 3 meses. El trastorno por atracón de baja frecuencia cuando existe menos de un atracón por semana durante los últimos 3 meses. El trastorno por purgas, que es cuando existen conductas, como su nombre lo dice, conductas purgativas sin atracón. Es decir, una persona consume 2 galletas y se produce el vómito. Y el síndrome de la ingestión nocturna de alimentos, que son atracones, sobre todo durante la noche. En el CIE-11, bueno, perdón, aquí cabe mencionar que en anorexia nervosa la gravedad se da por el índice de masa corporal, se divide en leve, moderada y severa, y en bulimia nervosa por el número de conductas compensatorias que existen por semana, y en trastorno por atracón por el número de atracones que existen por semana. En el CIE-11, algo que creo que es importante recalcar es que aquí sí aparece la diferencia o la clasificación de anorexia nervosa con no nada más tomando en cuenta el índice de masa corporal, que sabemos que es una medida de adultos, sino también las percentilas, que es la medida que utilizamos en menores de edad. Aquí se especifican índice de masa corporal y percentilas, ¿vale? Y dividen anorexia nervosa en anorexia nervosa con un peso bajo significativo o un peso bajo peligrosamente, un peso bajo peligroso. También se presenta la bulimia nervosa, el trastorno por atracón, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, el trastorno por rumiación y pica. Hoy por hoy, lo que se ha trabajado mucho o lo que han como clasificado un poco, con lo cual yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Es como la descripción de diferentes como espectros de trastornos alimentarios, es decir, uno que es de la etiología del tipo restrictivo y otro que es del tipo, lo describe muchas veces del tipo bulímico, pero las diferencias sí son importantes, ya que el tipo restrictivo es donde predominan características de una persona con perfeccionismo, pobre tolerancia a la frustración, cierta rigidez cognitiva, dificultad para tolerar los cambios, que necesita un control excesivo, no nada más del peso, figura y los alimentos, de todo, ¿no? Son aquellos pacientes que nos describen como perfectos. Doctora, nunca había tenido problemas con mi hija porque se saca puro 10, todo el tiempo se esfuerza mucho en la escuela, ¿no? Pero tienen niveles elevados de autocrítica, a diferencia del espectro bulímico, que son pacientes donde predomina un poco más temas de impulsividad, consumo de sustancias, problemas conductuales, alteraciones o problemas académicos o laborales, etcétera. Dificultad para retrasar la recompensa, es decir, lo quiero ahora, no puedo esperar más, etcétera. Y generalmente se asocian a temas, por ejemplo, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y el tratamiento
va a ser muy diferente en aquellos que tienen una etiología de tipo restrictivo como en aquellos que tienen una etiología de tipo bulímico. Este es un poquito un cuadro donde se muestran las diferencias entre los principales trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Sabemos que anorexia nervosa y teria son muy parecidos porque en los dos existe esta restricción de la ingesta calórica y este peso bajo, ¿vale? Sin embargo, esta restricción en anorexia nervosa es porque existen alteraciones en la percepción del peso y figura, y en teria porque, como mencionaba, por características organolépticas de los alimentos o miedo a atragantarse o a vomitar. Bulimia nervosa, vemos que tenemos episodios de atracones y conductas compensatorias, a diferencia del trastorno por atracón, en donde únicamente existen los atracones sin conductas compensatorias. A la hora de diferenciar estos dos diagnósticos, recordemos que existen conductas compensatorias tanto purgativas como no purgativas para poder definir un poquito mejor el diagnóstico, ya que el tratamiento es diferente en los dos trastornos. Algo muy importante a tomar en cuenta y que complica el manejo de los trastornos alimentarios es que es muy raro que se presenten solitos, es decir, la comorbilidad es prácticamente la norma. Generalmente las comorbilidades psiquiátricas se presentan en más del 70% de las personas y entre las más frecuentes están los trastornos del estado de ánimo y ansiedad, trastornos del neurodesarrollo, trastornos por consumo de alcohol y sustancias y trastornos de personalidad. Es también importante recordar que las personas con diabetes van a tener una mayor prevalencia de trastornos alimentarios y que se han observado asociaciones bidireccionales entre los trastornos alimentarios y trastornos autoinmunes como la enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. Casi 3/4 de los pacientes con anorexia nervosa reportan un trastorno del estado de ánimo a lo largo de su vida, generalmente un trastorno depresivo mayor. Entre el 25 y el 75% de los pacientes con AN reportan una historia de por lo menos un trastorno de ansiedad y que generalmente precede a la anorexia nervosa y comienza en la niñez. El trastorno obsesivo compulsivo ocurre en un 15 a 29% de las personas con anorexia nervosa y hasta el 79% experimenta obsesiones o compulsiones en algún momento de su vida. En estudios poblacionales, la prevalencia de alcohol, el mal uso o la dependencia en individuos con anorexia nervosa es entre el 9 y 25% para la anorexia nervosa y típicamente menor en aquellos del tipo restrictivo, dependiendo nuevamente del espectro, ya sea restrictivo o un poquito más impulsivo, pues van a ser ciertas asociaciones o comorbilidades más comunes. Por ejemplo, en el aspecto restrictivo, en trastornos restrictivos como anorexia nervosa, pues va a ser más común la presencia o el acompañamiento del trastorno obsesivo compulsivo o trastornos del espectro autista. Y en bulimia nervosa, por ejemplo, o incluso trastorno por atracón, pues van a ser más comunes ciertas comorbilidades como trastornos afectivos, trastorno bipolar, trastornos o del espectro de las adicciones y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las complicaciones o van a depender de las comorbilidades que existan con el trastorno alimentario y de las conductas que presenten las personas o que predominen en el trastorno, ¿no? Dependiendo si la conducta es más restrictiva, pues vamos a tener efectos de carencias nutricionales principalmente. Si las conductas son purgativas, pues pueden existir desequilibrios hidroelectrolíticos, entre otras cosas, o si el tema es la presencia de atracones, pues temas metabólicos como diabetes mellitus o incluso complicaciones como hipertensión arterial. Diferentes consecuencias físicas se van a presentar, tanto gastrointestinales, cardiovasculares, osteoporosis, dolor, problemas de piel, etcétera, en los diferentes trastornos alimentarios.
dependiendo nuevamente la conducta que tengan las personas, son las complicaciones médicas que pueden existir, que pueden ser desde eh, náuseas o un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, lo cual provoca cierta distensión abdominal que puede generar muchas molestias, sobre todo en nuestros pacientes a la hora de realimentar, situación que tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento. Deshidratación, alteraciones electrolíticas, alteraciones cardíacas, es súper importante, generalmente tenemos que revisar y solicitar diferentes estudios de laboratorio y gabinete para poder detallar o descartar estas complicaciones médicas. Eh, Hipotensión, bradicardia, prolongación del intervalo QT, arritmias, la aparición del lanugo, ¿no? Que generalmente es este vello delgadito que aparece en pacientes con anorexia nervosa, principalmente alteraciones endocrinas, ¿no? Como algo que se llama el eutiroideo enfermo, que si bien no es un hipotiroidismo y no amerita tratamiento farmacológico o suplementación con hormona tiroidea, sino más bien el tratamiento es la rehabilitación nutricional. También pueden aparecer alteraciones hematológicas como anemia, leucopenia, trombocitopenia, alteraciones neurológicas como neuropatías periféricas, así como atrofia. Y situaciones que tenemos que explicarle a nuestros pacientes y psicoeducar respecto a los síntomas que están presentando y a qué se deben estos síntomas, ¿no? También hay ciertos hallazgos en bulimia nervosa y trastorno por atracón, ¿no? Muchas veces debido al ácido o a los ácidos del estómago, perdón, se pueden generar cierta erosión dental, puede existir daño renal, puede existir deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, arritmias, falla cardíaca, constipación, etcétera. Siguen amenorrea, ¿no? Que ese es un criterio que antes aparecía en el DSM-4 y desapareció en el DSM-5 porque se vio que realmente no era algo constante y era muy variable entre los pacientes, así como existían personas que perdían la menstruación al disminuir unos cuantos kilos de peso, existían personas que estaban crónicamente en desnutrición y no habían alteraciones en los periodos menstruales. Entonces, debido a eso, se decidió quitar este criterio. Es importante tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales con los trastornos alimentarios. Tenemos que estudiar muy bien a nuestros pacientes, interrogar muy bien y descartar otras patologías, llámese hipotiroidismo, diabetes mellitus, alergias a medicamentos, eh, eh, al, perdón, padecimientos infecciosos, etcétera. Alteraciones endocrinas, enfermedad celíaca, deficiencias de vitaminas, eh, el hipertiroidismo también, alteraciones en el cortisol, etcétera, etcétera. Tomar en cuenta todos estos diagnósticos para poder definir, lo cual también hace más complejo el manejo y la detección de los trastornos alimentarios. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que recordar que los trastornos alimentarios son trastornos psiquiátricos graves, con factores psicosociales complejos y que están fuertemente ligados a alteraciones neurobiológicas importantes. A diferentes niveles de los diferentes sistemas que forman parte de la conducta alimentaria, que más adelante les voy a mencionar un poco de ello. Y que comprender la neurobiología de los trastornos alimentarios es útil para reducir el estigma y para el desarrollo de tratamientos efectivos, así como muchas veces utilizamos esta neurobiología como parte de la psicoeducación para nuestros pacientes y familias, e incluso ya hay tipos de terapias que incluyen de forma en un manual de cómo trabajar y cómo hacer ejercicios con nuestros pacientes y familias para poder aprender de estas
cambios neurobiológicos que existen. No existe una sola teoría que explique la fisiopatología por completo. Sabemos que se basa en alteraciones en neurotransmisores, en temas de interocepción o alteraciones estructurales. Existen 3 sistemas que regulan la conducta alimentaria y no me voy a meter mucho en esto porque esto podría llevarme todo el día, pero en general son la autorregulación, que es el que regula socialmente la alimentación, es decir, el que permite, por ejemplo, que yo en este momento esté dando una charla y no esté comiendo mientras estoy hablando. Por ejemplo, la regulación homeostática, que va a integrar las señales periféricas de consumo de energía y las reservas de energía de los sistemas centrales del control del hambre, y los aspectos hedónicos, que están asociados al placer, al deseo de comer. Sí, comer sí puede dar placer y no tiene absolutamente nada de mal. Hoy por hoy muchas veces está como satanizada esa parte de la alimentación, ¿no? Es que solo tienes que comer para darte energía. Sí, pero sabemos que se activa el sistema de recompensa, que hay una liberación dopaminérgica y opioide que permite disfrutar de los alimentos. Entonces, sí podemos disfrutar de los alimentos. Y estos sistemas están regulados por diferentes estructuras anatómicas como la corteza prefrontal o el hipotálamo y diferentes señales moleculares, ya sean periféricas o centrales, que van a regular la conducta alimentaria eh, a través de esta comunicación. Y pues bueno, este es como un breve resumen de todos los circuitos o sistemas implicados en la conducta alimentaria. Entonces, esto hace mucho más complejo el tema de la alimentación, el tema del peso corporal y demás. Entonces, realmente, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva neurobiológica importante, pues sabemos que el tratamiento o el manejo o la forma de comunicarnos con nuestros pacientes va mucho más allá de échale ganas, tienes que comer, no tienes fuerza de voluntad, no estás gorda. Pues no va a funcionar ninguno de esos comentarios, ninguna de esas intervenciones, sino más bien tenemos que trabajar en equipo y de forma interdisciplinaria, es decir, trabajamos psicoeducación, es lo primero que tenemos que trabajar, el monitoreo tanto del peso, de la salud física y mental y factores de riesgo, y siempre, siempre, siempre con un equipo multidisciplinario y una coordinación y comunicación entre los servicios. Siempre tenemos que involucrar miembros de la familia y cuidadores. Yo siempre les digo, los trastornos alimentarios son terroristas y no podemos solos contra ellos. Necesitamos un ejército. Eh, Necesitamos trabajar en equipo. Nunca nadie debe atreverse a tratar solo un trastorno de la conducta alimentaria. El manejo psiquiátrico, pues comienza con el establecimiento de la alianza terapéutica, comentarios y conductas empáticas que brinden seguridad y apoyo a nuestros pacientes. Recuerden esta parte neurobiológica de los trastornos. Los pacientes no van a que los regañemos o que les digamos qué hacer como tal, porque no es una cuestión que ellos controlen del todo si nosotros no le damos un manejo adecuado. Entonces recordemos que es el tratamiento coordinado y colaborativo con otros médicos. Siempre es importante recordar que 2 cabezas van a pensar muchísimo mejor que una, y cada área involucrada es sumamente importante en el tratamiento. El equipo es interdisciplinario, el psiquiatra asume el rol de líder. Yo siempre le digo que el psiquiatra siempre asume pues el estigma, el rechazo al tratamiento y demás, pues porque sabemos todo lo que existe también respecto al uso de la farmacología. El equipo incluye otros médicos, psicólogos, nutriólogos, trabajadores sociales, dentistas, y en niños y adolescentes, maestros incluso, y trabajadores de la escuela. Trabajar en equipo y mantener la comunicación y el respeto mutuo para evitar reforzar la tendencia del paciente a la escisión. Son pacientes sumamente complejos, sumamente complicados,
y que nuevamente no es personal, es el trastorno alimentario hablando, pero suelen escindir al equipo, ¿no? Para poder obtener, por así decirlo, beneficios. Es decir, este, ¿cómo me dices tú, psiquiatra, que no haga ejercicio? Yo creo que es mejor la nutrióloga, ella sí sabe porque ella me dijo que sí podía hacer ejercicio, ¿no? Entonces, es muy importante mantener una comunicación estrecha entre el equipo y las indicaciones que se van eh, dando a nuestros pacientes. Entonces, no voy a entrar mucho en el tratamiento farmacológico, únicamente que nuestros manejos o nuestros tratamientos farmacológicos actúan en diferentes sistemas que ya platicábamos respecto a la conducta alimentaria. Entre los más útiles o eficaces, ¿no? Se ha visto la olanzapina en anorexia nervosa, que se ha visto cierta mejoría en el peso y en las conductas, pero tampoco crean que es una mejoría importante en el peso, ¿no? O sea, que muchas veces también existe cierto temor de no voy a dar olanzapina porque la voy a engordar muchísimo. Y no crean que es así, no funciona de esta forma. Pero sí se ha visto que es de lo más eficaz. En eh, trastorno por atracón, el único medicamento aprobado es la lisdexanfetamina y en bulimia nervosa, el único medicamento aprobado es la fluoxetina. En todos los demás trastornos no existen medicamentos aprobados para su tratamiento, su manejo. Dependiendo de los síntomas, dependiendo de las comorbilidades que se presenten en nuestros pacientes, pues vamos a tener diferentes estrategias farmacológicas para utilizar, ¿no? Dependiendo también de las complicaciones, como por ejemplo en deficiencias, ¿no? Utilizar agentes multivitamínicos, alteraciones gastrointestinales, utilizar agentes procinéticos para evitar estas molestias de distensión o de cólicos y demás, sobre todo cuando iniciamos la rehabilitación nutricional. En niños y adolescentes es esencial el tratamiento de familia y en adultos el tratamiento y el involucramiento de la familia es útil y pues se puede considerar caso por caso. Lo mejor es el tratamiento basado en familia, que se ha visto más efectiva, la estrategia más efectiva para lograr la remisión a largo plazo en niños y adolescentes. Estas son diferentes estrategias y diferentes niveles de evidencia respecto a la eficacia de los trastornos alimentarios. La mayoría de los pacientes, incluso aquellos que están gravemente enfermos, se pueden ser tratados con bastante éxito como pacientes ambulatorios, siempre que los padres participen en el tratamiento, siempre que la red de apoyo esté dispuesta a trabajar en el trastorno alimentario. En el tratamiento basado en la familia, pues los padres son vistos como un recurso en lugar de un obstáculo, ¿no? Históricamente incluso existía la familiectomía, ¿no? Que era como quitar a la familia porque era quien causaba los trastornos alimentarios. Hoy sabemos que no es así y que la etiología es multifactorial. Existen diferentes terapias para el tratamiento de los trastornos alimentarios. La más importante o que ha demostrado bastante eficacia es la terapia cognitivo-conductual, que nos ayuda al cambio de las conductas y que incluso revisa algunas otras características de los trastornos como el perfeccionismo o la regulación emocional. Eh, Se basa un poquito en trabajar en este modelo transdiagnóstico que habla acerca de que todos los trastornos alimentarios van a compartir esta sobrevaloración del peso y la figura, y esto va a generar un círculo vicioso. Las personas con esta sobrevaloración se van a someter a dietas restrictivas, a reglas muy estrictas en la alimentación, y que esto, junto con diferentes factores o estresores ambientales, llamado vida, pues puede, digamos, favorecer la presencia de sobreingestas y atracones y nuevamente hacer que nuestros pacientes vayan a la restricción. Y este es el círculo vicioso y la terapia cognitivo-conductual
intenta romper este círculo vicioso, mucho trabajando en psicoeducación respecto a los mitos en cuanto a la alimentación. Tenemos diferentes criterios para hospitalización, ¿no? Criterios físicos, pero también criterios psiquiátricos, ¿no? Riesgo de autoagresión, heteroagresión o dificultades en la red de apoyo, pues también pueden ser criterios para la hospitalización. También existen indicadores en niños y adolescentes para la hospitalización, igual de temas, alteraciones o complicaciones médicas importantes, y pues se sabe que la rehabilitación nutricional pues va a ser el primer paso o el paso crucial en el tratamiento de pacientes que están médicamente inestables, sobre todo con trastornos alimentarios restrictivos. Hoy hay cierta tendencia a hacerlo un poquito más acelerado, el tema de la rehabilitación nutricional, pero bajo vigilancia estrecha, realizando electrocardiograma y electrolitos séricos al menos de forma semanal, eh, para que, para esta estrategia es para la reducción de costos y tiempo intrahospitalario de nuestros pacientes. Eh, Sabemos que la rehabilitación nutricional se puede asociar a diferentes temas, ¿no? Como una leve retención de líquidos transitoria, se puede generar acné, tristeza por los cambios en la figura, dolor abdominal, ¿no? Y que nuevamente estos síntomas van a responder a agentes procinéticos, estreñimiento, generalmente si no se acepta la vía oral, se prefiere la vía nasogástrica a comparación de la intravenosa, y en situaciones difíciles, pues sí, podemos proponer el tema de la gastrostomía o tubos de yeyunostomía. Y en pacientes severamente desnutridos, menos del 70% de su peso corporal saludable, y si hacemos una alimentación agresiva, sin vigilancia, sin control, pues tenemos un mayor riesgo de un síndrome de realimentación, que es otro reto y otro desafío en el manejo de los trastornos alimentarios, ya que este síndrome pues puede tener complicaciones potencialmente fatales. Es importante la evaluación y el monitoreo de la seguridad del paciente y de su estado psiquiátrico, ¿no? Suicidalidad, estado de ánimo, ansiedad, trastornos del uso de sustancias, estado motivacional, rasgos de personalidad, incluso trastornos de personalidad. Ahora, ¿qué barreras existen en la atención de los trastornos alimentarios? Uno, generalmente estas personas pueden pasar años incluso para buscar atención. Generalmente las personas con anorexia nervosa pueden buscar ayuda un poco más rápido que personas con bulimia nervosa o trastorno por atracón. Generalmente también se encuentran buscando ayuda para el control de la pérdida de peso en lugar de para el TCA. Entonces acuden a muchos médicos, nutriólogos, incluso podría decir que charlatanes, para esta búsqueda desesperada de la pérdida de peso, ¿no? También tenemos que existen tasas de abandono de tratamiento bastante elevadas, lo cual hace un trabajo bastante frustrante y difícil. Yo siempre les digo que trabajar con trastornos alimentarios es como nadar contra corriente, ¿no? El acceso que se tiene a la atención, somos muy pocos quienes trabajamos con trastornos alimentarios, y generalmente llegar a un servicio que cumpla con todas estas características que mencionaba, pues es bastante complicado. Conocimientos y habilidades de los profesionales de salud, ¿no? Necesitamos psicoeducar a tanto a la población como a diferentes profesionales de diferentes áreas de la salud. El estigma que existe es sumamente importante, incluso más que en los trastornos mentales. Los trastornos de conducta alimentaria sufren muchísimo más estigma. Y cuestiones éticas en la anorexia nervosa refractaria al tratamiento. ¿Qué hacemos con aquellos pacientes crónicos que no responden a tratamiento, en donde no hay un apoyo en cuanto a la familia, en donde es muy difícil lograr
cambios en la conducta alimentaria, ¿qué sucede, no? Pues sí, estamos en un mundo donde las búsquedas y las redes sociales, etcétera, pues llenas de información para bajar de peso en una cultura que busca constantemente el ideal de delgadez, una sociedad que gasta millones de pesos, miles de pesos en esta búsqueda por prácticamente un imposible que les venden, ¿no? Diferentes productos y demás. Y si tomamos en cuenta que el trastorno alimentario más frecuente es el trastorno por atracón y generalmente es más prevalente en aquellos individuos que están en esta búsqueda constante para bajar de peso y que generalmente sufren maltrato y sufren de estigma y tardan muchísimo más en llegar a una atención adecuada. También les pongo siempre este ejemplo de cómo en TikTok, por ejemplo, si nosotros buscamos anorexia nervosa, trastornos de la conducta alimentaria, pues inmediatamente nos bloquea la página, ¿no? Y ahí nos da como, no estás solo, puedes buscar ayuda, ¿no? Sin embargo, si nosotros ponemos cómo bajar de peso, aparecen millones y millones y millones de videos, ¿no? Entonces, ¿quién regula esto? ¿Quién se encarga de eh, bloquear esta información? Porque creo que a mi punto de vista, y no sé si alguien tenga algún comentario diferente, podemos llegar a los adolescentes con información adecuada respecto a los trastornos alimentarios, ¿no? A lo mejor estrategias o cómo pedir ayuda, etcétera, etcétera, podría ser beneficioso, ¿vale? Eh, Otro problema es que la cantidad de personas con un trastorno alimentario que acceden al tratamiento en un año es considerablemente menor, del 19 al 36%, menor que las personas con otros tipos de trastornos de salud mental como la depresión. De estas personas que reciben tratamiento, solo el 35 al 40% va a recibir un tratamiento específico para su trastorno alimentario. Y además, se estima que el tratamiento para un trastorno alimentario se busca un promedio de 5 a 15 años después de la aparición del trastorno, sobre todo en bulimia nervosa y trastorno por atracón. Además, sabemos que no solo necesitamos, por ejemplo, la terapia psicológica, sino también tenemos que abordar las comorbilidades nutricionales, físicas y mentales, por lo que nuevamente comento, es sumamente importante el equipo multidisciplinario, en donde existe eh, el nutriólogo, médico, pediatra o especialista o otra especialidad médica, psiquiatra, enfermero o enfermeras, un terapeuta de ejercicios, un terapeuta ocupacional, trabajador social, terapeuta familiar o dependiendo de cada caso, si el caso es complejo y amerita hospitalización, pues claro que necesitamos todo este equipo. Y pues sabemos que eso eleva los costos, ¿no? Lo cual es un problema porque siempre me cuestionan y siempre me dicen en diferentes foros, entonces no cualquiera se puede tratar, porque tratarse sale muy caro. Y pues sí, eh, es verdad, ¿no? O sea, necesitamos de un gran equipo para poder trabajar con trastornos alimentarios, de trabajar en capacitación de todo el personal, ¿no? Desde prácticamente el guardia de seguridad a enfermería, que sepa del tema y por qué se hacen ciertas intervenciones, porque muchas veces puede ser un obstáculo en el tratamiento que nosotros ofrecemos. Y pues nuevamente que somos muy pocos quienes nos dedicamos a los trastornos alimentarios y debido a la complejidad creo que falta muchísimo y faltan muchas personas para el trabajo y combatir los trastornos alimentarios. Otro tema es la hospitalización y la eterna pelea de dónde hospitalizo a mi paciente, si tiene complicaciones médicas importantes en hospital general, pero el hospital general no tiene la capacitación de salud mental para trabajar con estrategias conductuales con los pacientes, o en un centro de salud mental
donde no necesariamente tenemos toda la infraestructura para el manejo de las complicaciones médicas. Y sumándole este tema de hospitalización y decisión respecto a dónde hacer un internamiento, pues los seguros generalmente aquí en México no cubren temas psiquiátricos y pues mucho menos temas de trastornos alimentarios. Entonces, este es un desafío más para el manejo de los trastornos alimentarios. Y también sabemos, o sea, que no todo es tan malo, o sea, sí existe una tasa de recuperación de un 60 a un 70% hablando de adolescentes y aproximadamente un 40 a un 60 hablando de adultos. El costo, pues sí es elevado. Ahí en un estudio en Estados Unidos mencionaban $12,000 por año por individuo y pues no, los seguros no necesariamente cubren todo y quienes deciden invertir en el tratamiento, pues también la búsqueda de quién atiende es complicada porque pues es difícil encontrar psiquiatra de adolescentes que se especialice en trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos otro problema al manejo de los trastornos alimentarios es que muchos pacientes, en particular aquellos con anorexia nervosa, no obtienen suficiente beneficio de los tratamientos que existen y se ha avanzado muy poco en el desarrollo de opciones farmacológicas para los trastornos alimentarios. No existen medicamentos aprobados para anorexia nervosa, solo existe uno para bulimia nervosa, que es la fluoxetina, y uno para el trastorno por atracón, que es la lisdexanfetamina. Y pues la investigación puede ser muy complicada debido a los efectos de la desnutrición severa y también que el apego a tratamiento en pacientes con anorexia nervosa es complicado debido a este temor intenso al aumento de peso con los medicamentos, que puede ser una barrera para que se pueda estudiar muchas otras opciones farmacológicas. Eh, y sí existe esta parte psicológica que es sumamente importante en el manejo de anorexia nervosa debido a la naturaleza egosintónica que es característica de la enfermedad y a la negación que existe del problema o tienden a minimizar el problema. No estoy tan grave, no estoy tan mal, solo estoy comiendo sano o a las alteraciones graves de la imagen corporal que pueden existir a lo largo del desarrollo y mantenimiento de la anorexia nervosa y pues muchas veces al curso refractario y a menudo crónico de muchos casos en entornos clínicos. Hay muchas ventajas, no todo es malo, sí hay muchas ventajas en diferentes estrategias e intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? Incluso cada vez se van investigando un poquito más, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la remediación cognitiva, ¿no? Que trabaja mucho en trabajar la flexibilidad cognitiva, perdón, la rigidez cognitiva y hacer un pensamiento mucho más flexible a través de ciertos ejercicios neuropsicológicos que nos ayudan en pacientes con anorexia nervosa, el manual de terapia cognitivo-conductual que existe para el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, la terapia basada en el temperamento, que prácticamente es la integración y la psicoeducación con diferentes estrategias de la neurobiología de los trastornos alimentarios. Esta estrategia, que igual es más o menos nueva, que es como una mezcla de las diferentes terapias psicológicas que existen y un poquito menos rígida, como basada en programas transdiagnósticos, pero que se acopla a la individualidad del paciente. Eh, Sabemos que la recuperación es posible, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de seguimiento a gran escala de 22 años en 228 mujeres con AN-IBN tratadas en un centro especializado, se vio que la mayoría mejoraba alrededor de 2/3, se recuperaba, ¿no? La mayoría de pacientes con BN dentro de los 9 años y alrededor de la mitad de las pacientes con anorexia nervosa. Es decir, la recuperación es posible para más del 60% de los pacientes después de los 9 años de enfermedad, pero si pasa más tiempo, no se han visto cambios tan positivos. Las tasas de abandono
son sumamente importantes aquí, ¿no? Oscilan entre el 20.2% y el 51% en pacientes hospitalizados y entre el 29 y el 73% en pacientes ambulatorios. No se sabe exactamente cuáles son los factores que predominan en estas tasas de abandono, pero se ha visto algunas asociaciones como el subtipo de anorexia nervosa atracón purga, el temor a la madurez e impulsividad y dimensiones de la personalidad como baja autodirección y baja cooperación, que se han asociado al tema del abandono. Sabemos que existe el estigma, ¿no? La experiencia de vergüenza, discriminación y aislamiento social de una persona debido a una característica, condición o atributo, ya sea estigma público, estigma estructural o autoestigma, y que se ha demostrado en diferentes escenarios de trastornos mentales, y la verdad es que en trastornos alimentarios pues no existe esta excepción. Hay mitos erróneos respecto a los trastornos alimentarios que pueden favorecer este estigma, como que son un estilo de vida, que hacer dieta es simplemente una parte normal de la vida y todos deberíamos hacer dieta, que solo afecta a mujeres blancas de clase media, en particular adolescentes. Sabemos que no todos pueden padecer un trastorno alimentario. Se cree que son fáciles de superar y que simplemente ameritan comer mejor y listo, ¿no? Que deben tener un aspecto determinado o un tamaño determinado para tener un trastorno alimentario, que tiene que ver con vanidad o con búsqueda de atención, o que solo son una fase del desarrollo. Todo eso son mitos totalmente, ¿no? Eh, y también sabemos que puede existir mayor estigma cuando se asocian a otros trastornos de salud mental o a otras características, ¿no? La comunidad LGBT u otras minorías que pueden padecer trastornos alimentarios también va a favorecer el estigma. ¿Qué puedo hacer? En resumen, intentemos y les invito a reflexionar y a incrementar la autoconciencia y a educarnos y en cuanto a los temas de trastornos alimentarios, ¿no? Yo siempre les digo también que trabajar en esto es una búsqueda constante y un análisis constante, porque nuevamente es nadar contracorriente. Entonces sí tengo que analizarme, sí tengo que pensar muy bien cuál es mi postura respecto a la alimentación, respecto al peso, etcétera, ¿no? Reconocer y cuestionar nuestros propios prejuicios sobre los trastornos alimentarios y la insatisfacción corporal y cómo se presentan en tus pensamientos, interacciones y comportamientos. Sumamente importante. Sabemos que como resultado del estigma y la discriminación relacionados con el peso, que puede estar asociado al tema del rechazo o estigma a los trastornos alimentarios, pues se puede evitar buscar y participar en atención médica, se pueden tener trastornos alimentarios, es un factor sumamente importante de riesgo para los trastornos de conducta alimentaria, se pueden experimentar mayores niveles de insatisfacción corporal, se pueden experimentar mayores niveles de angustia psicológica, peor calidad de vida, enfrentar discriminación en la atención médica o afectar la calidad de atención que se recibe, enfrentar discriminación de empleo y de educación, evitar hacer actividad física o actividades de ocio. Nuevamente, autorreflexión, aumentar nuestro propio autoconocimiento, reconocer y desafiar nuestro propio sesgo, ya sea consciente o inconsciente, en relación con el peso. Algunas preguntas que podemos hacernos es, hago suposiciones y juicios sobre las personas con mayor peso, trato a las personas de manera diferente en función de su tamaño corporal, hago juicios de salud, la alimentación y los hábitos de ejercicio de una persona en función de su peso, forma o apariencia, y si es así, ¿por qué? ¿De dónde surgen estas ideas? Como profesional de salud, podemos, para combatir el estigma de peso, pues incluir a personas con una experiencia vivida de mayor peso
en el desarrollo de servicios de atención médica e investigación, abordar el sesgo de peso en la capacitación de profesionales de salud, promover enfoques neutrales en cuanto al peso como Health at Every Size, alentar a los colegas o examinar y desafiar sus prejuicios y estereotipos existentes con respecto al mayor peso y los trastornos alimentarios y evaluar si en nuestra clínica, en nuestro espacio, se adapta para cuerpos grandes, asientos, batas, básculas. Y pues siempre también podemos en nuestro día a día al trabajar con pacientes con trastornos alimentarios, destacar la etiología compleja, la neurobiología del sobrepeso y los trastornos alimentarios y cuestionar si el tratamiento o el manejo que se ofrece está adaptado al peso o al tamaño de la persona en lugar del trastorno alimentario. Si yo estoy recomendando un medicamento para suprimir el apetito y la disminución de peso en lugar de dar un tratamiento adecuado para la reducción de los atracones. Muchísimas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a la doctora Nelly? ¿No hay preguntas? Yo estoy por aquí. Buenas noches. Soy Luis Enrique Hola. Martínez. Hola, Nelly. Hola, hola. ¿Qué tal? Ya ves, soy tu fan. En las últimas 5 semanas te he seguido en 3 distintos eventos. Primero el simposium de trastornos de conducta alimentaria, luego el congreso y ahora cada vez vas mejorando todo el contenido científico, se va perfeccionando. Te Muchas felicito. gracias. La ponencia de hoy fue verdaderamente brillante, con un montón de datos. Me llamó muchísimo la atención el momento que mencionaste de que creo que se da, bueno, lo dijiste de hecho, ¿no? Que en los niños y adolescentes se da más este tema de que de repente tienen como fobia, como un miedo obviamente muy intenso de volver el estómago. ¿Cómo dijiste? ¿Metofobia? ¿Cómo? Emetofobia. La emetofobia. La emetofobia. Y es interesante porque de hecho en esta semana, digo, estamos en martes, apenas ayer me tocó ver a una paciente, pero esa adulta que estaba teniendo una recaída hace tiempo que no venía a consulta, nada más la había visto una vez y traía tantos problemas encima ahora de su esfera tanto laboral como familiar como social que me describía por ahí que tuvo una intoxicación alimentaria por andar yendo a comer al borrego viudo y luego aparentemente desarrolló una hipersensibilidad de náuseas después de un tiempo de que más o menos le había caído bien la venlafaxina y se volvió intolerante a la venlafaxina, ¿no? O sea, nos habla de cómo a veces también en los adultos llega a haber algunas complicaciones extrañas. Yo creo que en 20 años, que más o menos es lo que tiene, que se empezó a usar más la venlafaxina, tal vez sea la tercera persona nada más que he tenido que acabarle retirando el medicamento por tema de náuseas, ¿verdad? Y bueno, pues muy interesante todo lo que mencionas de lo complicado que es a veces el manejo farmacológico. Me llamó la atención que de hecho también por ahí hay un fármaco, el dronabinol, que viene siendo incluso más
también para náuseas para los pacientes que están en quimioterapias, todo esto. O sea, por ahí probablemente compartiría, por lo menos como motivo de indicación, lo mismo que viene siendo el ondansetron, ¿no? El que se usa mucho también, creo, ¿La náusea? como antiemético. Ujú. Ya se me olvidó ahorita el nombre comercial. Pero bueno, efectivamente es complejo, ¿no? Lo que pusiste ahí en una diapo o varias, respecto de que por ahí andamos siempre navegando entre el aripiprazol, el brexpiprazol. A mí ya una pacientita con anorexia crónica muy severa, que nada más no logramos hacer que salga de la desnutrición, ya me rechazó una vez el brexpiprazol, a pesar de que le estaba cayendo bien en cuanto a estado de ánimo. Como a los 3 días por ahí se puso a investigar que podía aumentar de peso y lo botó, ¿no? O sea, hay algunos medicamentos que de repente le gana el miedo de ese tipo al efecto. Curiosamente, la olanzapina de repente es tan eficaz en cuanto a disminuir ansiedad, mejora la calidad del sueño y todo, que alcanzamos a veces a mantenerla un poquito más, ¿no? Porque el paciente se siente mejor, anímicamente. Pero obviamente se puede angustiar si empieza a sentir mucho el aumento de apetito. Entonces, pues bueno, era un poquito lo que quería comentar. También muy interesante la diapo donde ponías los niveles de eficacia de los abordajes, de tipo familiar, porque sí hay una resistencia tremenda. También tiene apenas del jueves pasado para acá que tomé un caso nuevo de una chica, también con mucho problema de distorsión de la imagen corporal, con muy, muy baja autoestima, muy, muy, muy pobre aceptación, vistiéndose todo el tiempo con la ropa floja, sintiéndose que es muy poco femenina, no le gusta en absoluto su look, y entonces está ya, otra vez queriendo tirar la toalla de otro semestre de la universidad porque simple y sencillamente no le gusta ir. Tiene una resistencia muy grande a la socialización, ¿no? En una universidad como la Iberoamericana, pues porque son ambientes, que son como de mucha exigencia de la imagen y todo, ¿no? Entonces, pues era lo que quería yo comentar. Te felicito por tu plática. No, muchas gracias. Y sí, parte del reto en el manejo es la psicoeducación, ¿no? Respecto a estos mitos y estas creencias que pueden existir y siempre, siempre, siempre incluir a la familia en el manejo. Recordemos esta parte genética importante que no nada más nos brinda o le brinda al paciente la parte neurobiológica o genética, sino también el ambiente. Y entonces hacer intervenciones adecuadas es sumamente importante con los padres, ¿no? Porque a veces vamos a manejar el trastorno de conducta alimentaria, pero resulta que la mamá está sometida a ayuno intermitente y está sometida a diferentes cirugías estéticas, etcétera, etcétera. Entonces es parte del manejo. Fíjate, qué interesante. ¿Tú sabes si hay un régimen realmente correcto y con fundamento científico de una forma de hacer ayuno intermitente que sea saludable, o es simplemente una especie de moda de redes, o qué onda? Eh, no, no se ha visto, digamos, este es otro tema, pero no es lo mejor. O sea, los ayunos siempre nos van a llevar a
sobreingestas y atracones. Y toda restricción va a tener un riesgo importante de una sobreingesta y un atracón, entonces no es lo mejor. Ok. Mira, por ahí veo que en el chat algo está preguntando el doctor, tu colega paidopsiquiatra. Bueno, dejo a los anfitriones que vean. Del doctor Lino Palacios, creo que por ahí estaba preguntando factores ¿Cuáles son los factores de buen pronóstico en pacientes con bulimia y anorexia? La detección oportuna, la red familiar, ¿no? El trabajo con la familia, que la familia se preste a trabajar en equipo, ¿no? Y en terapia de familia para revisar diferentes factores, prácticamente sería factores de buen pronóstico. El tiempo de evolución del trastorno, mientras menos, mejor, es decir, mientras eh, los captemos al inicio de los síntomas muchísimo mejor. Incluso muchas veces logramos captarlos con conductas de riesgo de un trastorno alimentario más que un trastorno alimentario como tal. Eso es lo de mejor pronóstico para nuestros pacientes. Por eso la prevención es importante. Y no sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. También aquí hay varias felicitaciones del doctor Lino, del doctor César Amauri también. Bueno, doctora, pues muchas gracias, doctora Nelly. Solo perdón, hay una pregunta más aquí en el chat. Del doctor César Amauri. Okay. Y digo, nada, le voy a contestar porque quiero, perdón, Gracias. y porque quiero dejar la semillita mi opinión respecto a la posibilidad de establecer una categoría diagnóstica que sugiera que puede existir una adicción, dependencia a los alimentos de alta palatabilidad. Mi perspectiva es no, nunca, jamás. Admiro muchísimo a la doctora Nora Volkoff, por supuesto, y sé su trabajo es brillante y entiendo las bases de el poder asociar esto y empezar a hablar del tema de adicción a la comida, pero sí estoy en total desacuerdo porque sabemos que sí, efectivamente, en lo que les platicaba de los diferentes sistemas en la conducta alimentaria, claro que se va a activar el sistema hedónico, ¿no? Y lo vamos a disfrutar y sí va muy asociado muchas veces también a la calidad del alimento, ¿no? Y a lo mejor productos que son altamente apetitosos o como mencionan en diferentes artículos, pueden activar más que otros este sistema. Sin embargo, el meternos o poner esta etiqueta, si ya de por sí hablamos que los trastornos de conducta alimentaria tienen muchísimo más estigma que cualquier otro trastorno mental, agregar esta etiqueta sí sería un problema. Aparte de, no se compara la activación del sistema dopaminérgico o el sistema de recompensa con los alimentos con sustancias, por ejemplo, es mucho mayor con las sustancias y pues el tratamiento, pues cómo lo podríamos definir, ¿no? Porque las sustancias, pues sí, las podemos quitar, ¿no? Pero obviamente con tratamiento y demás, pero los alimentos definitivamente no. Y yo creo que sí sería un riesgo importante por el estigma y por lo que podríamos generar en la sociedad, o sea, aún más riesgo y presión social en el tema de los alimentos que pudiera aumentar el factor de riesgo para los trastornos alimentarios, ¿no? Así como tampoco estoy de acuerdo con las etiquetas de exceso de calorías y demás, ¿no? Porque sabemos que hay un efecto psicológico importante de estos mensajes. Pero bueno, ya ese también sería otro tema. Muchas gracias. Gracias. Ya, perdón. Muy bien, doctora Nelly.
Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, doctora Nelly, nuevamente por esta gran conferencia. Doctor Nani, ¿gusta cerrar la plática? Creo que no lo escuchamos, doctor Nani. No. O tuvo un llamado de alguien en problemas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Que pasen una linda noche y gracias. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Abrazo. Gracias a todos. Bye.